Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la primera capacitación de formadores que organiza la cantera de Lezama. Nada, antes de comenzar quería compartir con vosotros alguna cosa para después entrar un poco en materia. Lo primero, que el responsable de que todo esto camine y todo esto funcione no soy yo. El responsable de todas estas iniciativas y de todas estas preocupaciones es Javi Martín, que es el que coordina, da forma y saca a la luz pública la cantera de Lezama. Y después también deciros que lo que vamos a ver no tiene nada que ver con nada nuevo, es decir, no os vamos a aportar nada nuevo. Yo al final soy un entrenador como la mayoría de los que estáis aquí y lo único que hago es, a partir de lo que voy viendo, lo que voy escuchando y las experiencias que voy acumulando, voy haciendo mis composiciones de lugar. Cuando empezamos a desarrollar esta iniciativa, lo primero que se me vino a la cabeza es qué me hubiera gustado encontrar a mí cuando yo empecé a entrenar. Yo tengo el título UEFA Pro, el antiguo nivel 3. Hay que decir UEFA Pro porque ahora, como hay que ser un poco moderno, si decimos nivel 3 igual no queda muy bien. Yo lo hice a través de la Escuela Asturiana de Entrenadores, que además estoy súper agradecido del trato y de la formación que me dieron, pero yo siempre tuve la sensación de que los programas de formación de entrenadores están un poco desconectados. Es decir, si vosotros examináis cualquier programa de formación que hay en una escuela de entrenadores, va la táctica por un lado, la estrategia por otro, la preparación física por otro, y a mí no me hubiera gustado percibir el juego de esa manera. Entonces hemos dividido la formación en tres partes. Una primera parte que habla del conocimiento del juego y de sus herramientas, una segunda parte que habla del entrenamiento y una tercera parte que habla de la competición. Dejamos para el último día lo que llamamos un debate de ideas. La idea del último día, además, es que no participe yo, es encontrar dos, tres ponentes representativos del fútbol profesional y que podamos debatir acerca de todo esto en un coloquio final. Pero bueno, vamos a empezar con la primera parte, que la vamos a dividir en... Pasa, Javi, que la vamos a dividir en 3 días. Hoy vamos a hablar del juego y de su lógica interna. Vamos a hacer 3 sesiones en relación al conocimiento del juego, uno hablando del juego y su lógica interna, que vamos a hacer hoy. Vamos a hacer una segunda el mes que viene de herramientas individuales y de su conexión con la jugada. Y después, en octubre, hablaremos de las herramientas colectivas y de su conexión con el juego. En relación a lo que vamos a ver hoy, vete pasando, Javi. En relación a lo que vamos a ver hoy, pues vamos a tratar 8 puntos. Os voy a explicar un poco el objetivo que perseguimos. Utilizaremos como herramienta de análisis el reglamento. Haremos una pequeña introducción y después nos pararemos en 4 puntos muy importantes que tiene el reglamento, a los que casi nadie atiende y que yo creo que esconden la lógica interna de lo que significa este juego. En la parte final haremos una pequeña reflexión conjunta de todo lo que hemos visto a lo largo de la formación. Si hablamos del objetivo, para mí el objetivo es muy simple, es entender el juego en su globalidad. ¿Qué significa para mí entender el juego en su globalidad? Yo no voy a hablaros de estilos, entre otras cosas, porque... Sube, no bajes todavía. Yo no voy a hablaros de estilos porque primero no creo en ellos, no voy a hablaros de sistemas de juego, tampoco porque no creo en ellos, ni tengo la intención de hablaros de acciones concretas del juego. Mi idea es que hagamos un análisis de la globalidad del juego, entendiendo por el juego un proceso vivo en el que se presentan un montón de situaciones. Es decir,
La idea del conocimiento del juego no se trata de establecer herramientas para organizar el juego de posición, ni de establecer herramientas para organizar un juego de contraataque, ni de establecer herramientas para organizar un juego en concreto. Se trata de que todos tengamos el conocimiento del juego para que cuando entrenemos tengamos la capacidad de vislumbrar a partir de las capacidades de los futbolistas aquellas herramientas que nosotros podamos implementar en función de lo que nosotros tenemos a nuestra disposición. Para mí, y como preámbulo os diré, que para mí un buen equipo de fútbol es aquel que es capaz de adaptarse al registro que en su momento marca el guión del partido en el que estás compitiendo. Y en ese sentido el juego, por mucho que lo queramos disfrazar, tiene momentos y partidos que nos obliga a disponer de la pelota, tiene momentos y partidos que nos obliga a no disponer de la pelota, tiene momentos y partidos que nos obliga a contraatacar y tiene momentos y partidos que nos obliga a miles y miles de cosas diferentes que todas están dentro del juego y que es, para mí es presuntuoso querer solamente centrarse en uno de ellos, ¿vale? Ahora sí pasa, Javi. Déjala ahí. Bueno, vamos a ver. Os pongo aquí el nombre de Juan Malillo como inspiración y os voy a explicar, ¿vale? Yo no soy ningún fanático ni de Juan Malillo ni de nadie en concreto. Yo tengo la necesidad de escuchar, de leer y de ver lo que dice todo el mundo. En lo que vais a ver hay ideas extraídas de mensajes de Guardiola, pero también de Simeone, de Mourinho, pero también de Van Gaal. Es decir, yo no trato de ver a las figuras como algo mitómano, es decir, trato de escuchar a todo el mundo, de ver a todo el mundo, de leer a todo el mundo y de que a partir del conocimiento de todo el mundo yo pueda robar aquellas ideas que creo que más me interesan. Es decir, no tengo un juicio de valor. ¿Por qué os pongo aquí el tema de Juan Malillo? Pues porque hace 3 años un amiguete argentino me invitó a una conferencia de este tipo y Juanma dijo una frase que me llamó la atención, me suscitó el interés. Y a partir de ahí, pues la verdad es que estuve investigando mucho, dándole muchas vueltas, viendo muchas cosas para ver si comprendía la profundidad de aquella frase y realmente tenía el calado que él quería decir. Él decía que el mejor libro de táctica jamás escrito es el reglamento. Y la verdad es que si os paráis a pensar, y es un tema que os digo que he estudiado mucho, en el que he indagado mucho, en el que he hablado con mucha gente, he tratado de analizar los partidos desde ese punto de vista. Si analizáis el reglamento en profundidad, en el reglamento realmente viene todo. Y es un poco de lo que os voy a hablar en el día de hoy. Cómo a través del reglamento podemos descubrir una lógica interna del juego y a partir de esa lógica interna del juego podemos establecer herramientas que nos ayuden primero a entrenar y después a competir. Si vamos al concepto más puro del reglamento, y aunque os parezca una chorrada lo que vais a escuchar, es una realidad a la que no todo el mundo atiende, los conceptos básicos de los que nos habla el reglamento es que es un juego colaborativo, es decir, es un juego de equipo. Por lo tanto, las herramientas colectivas tienen que tener un peso significativo en el desarrollo del mismo. También es un juego de oposición directa, en la que compartimos espacio con el rival. Es decir, a diferencia de deportes como el vóley, donde los equipos están situados cada uno en su campo, en el fútbol los rivales y tu propio equipo comparten espacio, pelean por el espacio y entran en oposición directa. Es decir, está permitido el contacto bajo una serie de parámetros. Se juega con un balón y se juega con los pies, que no es un detalle menor, ni lo uno ni lo otro. Y lo más importante, que es probablemente lo que más nos está alejando y lo que más está pervirtiendo el juego en los últimos años, es que nos hemos olvidado de que el objetivo del juego tiene que ver con las porterías, no tiene que ver con nada más. Es decir, si vosotros atendéis al reglamento, el reglamento
dice claramente que hay que hacer goles en la portería rival y hay que conseguir que el rival no haga goles en tu portería. El resto de afirmaciones no se ajustan mucho a la realidad. Es decir, alejarse de ese objetivo es alejarse de la realidad del juego. Por eso, aunque parezca un concepto muy básico lo que os acabo de decir, que el juego sea colaborativo, que sea de oposición directa y compartamos el espacio, que se juegue con un balón y que tengamos claro que las porterías son el objetivo final del juego, es el punto de partida que vamos a utilizar para comenzar. Como os digo, pasa Javi, como os digo, vamos a analizar 4 cuestiones de las que habla el reglamento, en las que nos paramos muy poco y que dedicándole un poquito más de tiempo podemos encontrar claves que nos pueden venir muy bien. De lo primero que vamos a hablar y de lo que el reglamento habla es del balón. ¿Qué nos dice del balón? Que exceptuando una persona que vestimos diferente y que puede coger la pelota con las manos, el resto de futbolistas tiene que jugar con los pies. Ya sé que es una evidencia y que no tenéis que estar apuntados a una historia de estas para que nadie os diga que el juego se juega con los pies. Pero hay algo que es objeto de discusión y que para mí no lo tiene. ¿Qué significa que se juega con los pies? Pues que la posesión del balón no existe. O sea, esto es un invento de alguien, pero con el reglamento viene claramente indicado que eso no es así. Es decir, ¿por qué no existe la posesión de la pelota? Porque no hay ninguna situación del juego, exceptuando los blocajes de los porteros y los saques de banda, ninguna situación del juego en la que nosotros seamos poseedores de la pelota. El hecho de que se juegue con los pies hace que el juego tenga una gran incertidumbre. Que la acción que más se repite sea la pérdida y la recuperación de la pelota. Y que nosotros, aunque nos sintamos dueños de la posesión del balón, no lo somos nunca en ningún caso. Es decir, si nosotros pudiéramos coger la pelota con la mano, de hecho, cuando el portero tiene la pelota en las manos y cuando tú tienes la pelota en un saque de banda en tus manos, nadie te la puede quitar, nadie te puede agredir, nadie te puede tocar. Mientras la pelota vaya por los pies, primero, es la superficie más difícil para manejar un objeto y segundo, la posición del balón siempre está abierta. Es decir, hay que entender que el balón no se posee, se dispone de él y que el juego consiste en momentos en los que disponemos de la pelota y en momentos en los que dispone el rival de ella y que casi nunca se dan en situaciones de 10 contra 10. Si hablamos del balón, lo primero de todo que tenemos que atender es que la técnica es el comienzo del juego. Es decir, la técnica es esa herramienta que nos da la posibilidad de resolver las situaciones que el juego nos plantea. Por lo tanto, la técnica es el inicio del juego, pero también es la única herramienta que desarrollamos durante toda la vida del deportista. Es decir, cuando un niño empieza a jugar por su relación con la pelota. Y partimos de la base de que probablemente el primer punto de cualquier formación tiene que ver con la mejora de esa relación del niño con la pelota. Eso es algo con lo que vamos a convivir durante toda la vida deportiva del futbolista. Es decir, la relación con la pelota es lo único que está presente desde el niño que empieza al veterano que finaliza. ¿Por qué la técnica es tan importante? Pues no por hacer malabares. Es decir, la técnica es importante porque es la que te abre el abanico de decisión. Es decir, es la que te relaciona con la jugada porque en función de las capacidades técnicas que uno posea, uno va elaborando respuestas. Es decir, oímos muchas veces hablar de lo importante que son las capacidades de los futbolistas para resolver situaciones. Si tratamos de hacer un poco de reflexión, nos daremos cuenta
que esas capacidades de decisión tienen casi todo que ver con su destreza con el balón, con su capacidad técnica. ¿Por qué? Primero, porque el futbolista que interviene directamente sobre el balón, es decir, el poseedor de la pelota en ese momento, quien dispone de ella, busca soluciones en el juego a partir de las respuestas que él puede elaborar. Un ejemplo simple es una diferencia entre Casemiro, que hoy está muy de moda, y Xabi Alonso, que eran dos mediocentros del Real Madrid. Digo, lo de Casemiro era, no sé si aceptaré, pero bueno, ahí anda. Casemiro casi todo es control pase de interior 10-15 metros. Xabi Alonso tenía un abanico de 60. Probablemente Casemiro, al no tener esa capacidad que tiene Xabi Alonso, ni siquiera busca en ese espectro una solución. Por lo tanto, el futbolista va construyendo soluciones en función del bagaje que tiene en relación a la destreza que tenga con la pelota. Pero no solamente quien dispone del balón toma soluciones en función de su destreza, también los componentes de la acción, es decir, los más próximos del balón van a ubicarse y van a moverse en función de la respuesta posterior que ellos puedan dar. Un ejemplo absurdo. Aquel que tiene capacidad para invadir el espacio, pues probablemente una de las respuestas que tenga en su memoria operativa sea en relación a la pelota, tirar desmarques de ruptura. Pero aquel que no tenga capacidad para invadir el espacio, probablemente el abanico de soluciones pasa porque su solución sea jugar por el pie. Entonces, la técnica constituye la herramienta más importante de este juego. Y generalmente nos la saltamos. Generalmente, como nos gustan tanto las flechas y los círculos, invadimos rápidamente ese terreno y nos pasamos por alto que las flechas y los círculos, la única manera de que cobren sentido en un futuro, pasa porque la destreza de quien juega con el balón sea cada vez mayor. ¿Cómo podemos intervenir sobre esta faceta? Yo creo que el entrenador sobre esta faceta solo puede intervenir en el entrenamiento. Solo. Y me gustaría que los que entrenáis, sobre todo los que entrenáis en edad de formación, tuvierais claro que sobre la pelota es imposible intervenir en un partido. Y me explico. ¿Cuántos entrenadores estáis acostumbrados a ver a estar en la banda dirigiendo un partido y pasa, dámela, párala, conduce, largo, corto? Primero, trasladamos una información que en el instante el futbolista no puede contextualizar y no puede responder. Y segundo, generalmente lo único que hacemos es equivocarnos. Entonces, sobre la pelota, sobre la acción del balón, no se puede intervenir en un partido. Es imposible y además es peligroso porque conseguís que el futbolista esté más cerca de cometer el error porque probablemente tenga algo en la cabeza diferente a lo que vosotros les estáis dando y en ese momento de ¿qué hago? Lo que yo tengo que hacer, lo que me dice aquel que está ahí sentado y empieza el lío. Donde sí se puede intervenir de forma muy directa en la mejora de la técnica, evidentemente es el entrenamiento. ¿De dónde empieza la mejora de la técnica? De la relación tan simple de un futbolista con un balón. Es decir, la técnica empieza claramente por la habilidad y por la capacidad del futbolista de manejar la pelota con todas sus superficies de contacto a la mayor velocidad posible y con la mayor variedad posible. El siguiente paso del desarrollo de la técnica es que esa técnica se vaya aplicando al juego. Es decir, que el futbolista sepa cuándo, cómo y con qué superficie tiene que actuar para resolver qué determinado problema. Y en tercer lugar está en darle velocidad al asunto. Es decir, que esa técnica que nace de la relación del futbolista con la pelota y que se baja a la aplicación del juego, se realice con la mayor velocidad de ejecución posible. Ese es el proceso técnico.
No vamos a intervenir mucho en esto porque la sesión siguiente va a hablar justo de esta historia, ¿vale? Otro tema importante, y me paro un segundo, aunque no lo tengo puesto por aquí. No entendamos como técnica solo, única y exclusivamente control y pase. La técnica es un abanico mucho más amplio. La técnica es control y pase, la técnica es conducción, la técnica es regate, que últimamente prohibimos a los futbolistas driblar y probablemente sea la acción técnica más desequilibrante que hay en el juego. Probablemente no, lo es. Pero la acción técnica también es el despeje, también es la entrada, también son los duelos aéreos, también es el remate. Es decir, cuando hablamos de la técnica, últimamente nos referimos única y exclusivamente, es técnicamente muy bueno. Y generalmente te están describiendo un futbolista que controla y pasa con el interior a 5 metros o que hace muchos firuletes y muchas cabriolas delante de un rival. No, la técnica es un abanico mucho más amplio y está en las manos de nosotros como entrenadores aumentar ese abanico de posibilidades. Porque el futbolista, a través de esa destreza con la pelota, solo tiene destreza con la pelota. Nosotros tenemos que ayudarlo a bajar esa destreza con la pelota a la intervención en el juego. Pasa, Javi. Vale. El siguiente punto en el que nos vamos a parar en relación al reglamento es el terreno de juego. Este os va a molar un poco más porque aquí ya empieza a haber flechas y círculos. ¿Qué nos dice el reglamento? Pues el reglamento nos dice que se juega en un espacio rectangular con una serie de líneas delimitadas, que las porterías están en los centros, en el centro y en los fondos. Y eso es mucho decir. ¿Por qué? Porque, primero, el espacio es imposible ocuparlo por los 22 futbolistas al mismo tiempo. Es decir, el espacio en el que se desarrolla el juego es tan sumamente grande, las distancias son tan sumamente amplias, que es imposible que 22 futbolistas ocupen todo el espacio para jugar. Pero nos dice algo más. Hay una serie de referencias en el juego, lo primero las porterías y después las líneas que delimitan el campo, área pequeña, área grande, semicírculo del área, línea de medio campo, círculo central, que tienen que ser guías para el desarrollo del juego. Hoy que vivimos en un mundo donde ver un entrenamiento de un equipo de fútbol es muy similar a ver el despegue de un avión en un aeropuerto, con 7 millones de picas, 8 millones de conos y 4 millones de setas, el futbolista, cuando llega a la competición, todas esas referencias desaparecen de su cabeza. Y las únicas referencias útiles que va a tener siempre, a nivel de espacio, son las líneas que delimitan el terreno de juego. Si analizáis un poco las líneas que delimitan el terreno de juego, podemos construir pasillos imaginarios que nos van a permitir tener una guía de actuación. Si hablamos de pasillos verticales, de pasillos en profundidad, de pasillos longitudinales, podemos encontrar dos pasillos exteriores que irían desde la línea de banda hasta una prolongación de los vértices del área grande. Podemos hablar de pasillos interiores que irían desde el final del pasillo exterior hasta una prolongación del área pequeña. Y podríamos hablar de un pasillo central que iría desde las dos prolongaciones del área pequeña. Si hablamos de pasillos transversales o de pasillos horizontales, podríamos hablar de un primer pasillo horizontal, que es la prolongación del área grande paralela a la línea de fondo, que sería más o menos lo que delimitaría el área hasta las líneas de banda. Podemos hablar de un segundo pasillo transversal hasta la tangente del círculo de medio campo en mi propio campo.
podemos hablar de un tercer pasillo hasta la siguiente tangente, del círculo de medio campo de campo rival, otro hasta el semicírculo del área grande y otro hasta el fondo del campo. Evidentemente, de estas cosas no hay que hablarle al futbolista. Al futbolista no hay que hablarle ni de tangentes ni de pasillos. Pero hay que ser capaz de, teniendo la idea en la cabeza, identificar espacios de ocupación para que ellos puedan participar. ¿Por qué? Pues porque en el área no se defiende igual que en el área rival. Porque delante del área no se defiende igual que en medio campo. Porque en los pasillos exteriores no se ataca de la misma manera que con el pasillo central. Porque en el pasillo central no es un pasillo de desarrollo de habilidad, es un pasillo de combinación. Entonces, el espacio nos da determinadas referencias que a través de las líneas que delimitan el campo nos permite orientar al futbolista de qué tareas son prioritarias y fundamentales en determinado qué pasillo. De hecho, a mí me gusta hablar de una relación entre el terreno de juego y el balón. La relación entre el terreno de juego y el balón es la relación entre el espacio y el tiempo. Es decir, el balón nos habla del tiempo. Es decir, el balón nos dice en el reglamento que al utilizarlo con los pies, cuanto mayor sea el tiempo que tengamos para elaborar nuestra respuesta, mucho mejor. Y el espacio se complementa en ese sentido en que la relación espacio-temporal de la pelota es la que condiciona todo el juego. Es decir, el objetivo del juego tiene que ver con que cuando nosotros disponemos la pelota, encontremos la posibilidad de que las acciones se desarrollen con la mayor cantidad y con la mayor cantidad de tiempo y espacio posible. Y cuando el rival disponga de la pelota, hay que conseguir que disponga de la menor cantidad de espacio y tiempo posible para su actuación. La reflexión es muy simple. Si yo tengo la pelota en el pie y el rival está lejos, es mucho más difícil que me equivoque y que la pierda que si tengo la pelota en el pie y el rival me está pisando o lo tengo a 1 metro. Esa clave en cuanto a incertidumbre es lo que va a marcar el desarrollo del juego en su totalidad. Por ese motivo, es difícil encontrar la explicación de solo defendemos o solo atacamos, porque el juego realmente no se produce así. El juego realmente se produce en una relación donde la perdemos, la recuperamos, la perdemos, la recuperamos. La perdemos, ¿qué hacemos? La recuperamos, ¿qué hacemos? Esa es la acción que más se repite en el juego. Si buscamos una relación de los pasillos con el balón y de los espacios del juego con el balón, si analizamos lo que pasa en disposición de la pelota, la gente cuando habla de ataque tiene en la cabeza una secuencia que consiste en que el portero saca, empezamos a jugar y desbordamos a los 10 rivales para finalizar con un tiro, un centro, un remate, lo que sea. De hecho, ¿cuántas veces hemos entrenado situaciones en las que el portero saca, un central se da a otro central, que se la da a no sé quién, que se la da a no sé quién, para dársela a no sé quién, y al final acaba con una acción? Lo que nos dice la relación espacio-tiempo en el reglamento es que cuando uno dispone de la pelota, tiene que intentar ir hacia la portería rival tratando de atacar a la menor cantidad de rivales posibles. Es decir, si nosotros disponemos de la pelota y podemos ir hacia la portería rival teniendo que eliminar solo a un rival, es mucho más simple que si cuando recuperamos la pelota tenemos que eliminar a 2. Y más simple que si tenemos que eliminar a 3. Y más simple que si tenemos que eliminar a 5. Con lo cual, el reglamento define que la primera idea del juego, cuando uno dispone de la pelota, no es construir ataques que duren mucho tiempo,
La primera idea del juego es que cuando uno dispone de la pelota, tiene que ir hacia la portería rival con la intención de encontrar en el camino la menor cantidad de rivales posibles en su trayecto. ¿Qué más nos dice el espacio en relación a la disposición de la pelota? Pues que los rivales, cuando defienden el objetivo, con lo cual siempre la mayor cantidad de rivales la vamos a encontrar en los ejes centrales. Siempre. Sería estúpido que si nosotros recuperamos la pelota y nos encontramos un solo rival por el camino, el rival para defendernos corriera en dirección al banderín de córner. Se va a situar entre la portería y nosotros, vengamos 1, 2 o 7. Después, la relación entre la pelota y el espacio también nos indica que el juego, si hablamos de disponer de la pelota, se desarrolla fundamentalmente en dos sentidos. Un sentido profundo y vertical y un sentido amplio y transversal. Es decir, nosotros tenemos el objetivo de ser profundos y de llegar a la portería rival, pero la ubicación de los rivales va a hacer que a medida que aumente el número de rivales que nos defiende, vamos a tener la necesidad de que nuestros ataques se desarrollen en amplitud para poder rodearlos y llegar con más facilidad. Entonces, el reglamento a nivel de espacio nos dice muchas cosas interesantes. No, yo quiero desarrollar el juego de posición. ¿Y eso qué es? ¿Eso qué es? A mí me preguntan, ¿a cuántos rivales quieres atacar? ¿A 1 o a 10? Yo prefiero atacar a 1. ¿A cuántos rivales prefieres atacar? ¿A 2 o a 10? Prefiero atacar a 2. Si hablamos de momentos en los que no disponemos de la pelota, la secuencia es simple. Nosotros tenemos que intentar hacer justo lo contrario, es decir, que el rival se encuentre la mayor cantidad de oponentes en su camino hacia la portería. Y que protejamos nuestra portería con la mayor cantidad de oponentes. Siempre es igual. Hay dos temas importantes en relación al espacio y al balón, que es que el balón siempre sigue el mismo proceso. Siempre. Se pasa de la relación con el balón a la relación con la jugada para después estar en relación con el juego. Para mí la relación con el balón tiene que ver con quien interviene sobre la pelota directamente. La relación con la jugada tiene que ver a los próximos con la pelota. Y la relación con el juego tiene que ver a la intervención de los más alejados. Entonces, tanto en ataque como en defensa hay dos secuencias lógicas. Hay una persona que interviene sobre el balón, hay una persona que interviene sobre el espacio más próximo al balón y hay una persona o varias personas que intervienen en las zonas más alejadas. Y todas tienen que tener un condicionante de espacio, de ubicación y de intervención sobre la acción concreta que se está dando en ese momento. Pasa, Javi. Para dar sentido a todo lo que hablamos hasta ahora, hay una regla en el reglamento que condiciona todo lo que pasa, que es la regla 11 y que es el fuera de juego. El fuera de juego en su origen decía que no se podía el futbolista más adelantado de un equipo ponerse entre el penúltimo rival, ponerse más adelantado que el penúltimo rival y participar del juego. Antes incluso, la evolución del reglamento hasta hoy, antes incluso se consideraba fuera de juego la posición en línea con ese penúltimo defensor. Hoy no solamente no se considera la posición en línea como fuera de juego, sino que tienes que estar más adelantado que el penúltimo defensor y además
De la misma manera que antes primero el fuera de juego posicional se señalaba siempre, después empezó a ser interpretativo y ahora está permitido que el fuera de juego posicional se utilice como herramienta para jugar una acción posterior. Es decir, el fuera de juego hoy no existe en cuanto a su componente posicional. Es decir, tú puedes estar en posición de fuera de juego, que si no participas directamente con la pelota o intervienes directamente en la jugada, puedes aprovecharte de esa posición. Evidentemente es la regla que da sentido a todo lo que pasa en un terreno de juego. ¿Por qué? Porque es la regla que nos permite regular el espacio en profundidad hasta la línea medio campo. Es decir, en el momento que desaparezca esa regla del reglamento y si se jugara sin fuera de juego, veríamos futbolistas desperdigados por todo el espacio del campo sin ningún tipo de conexión. Lo que hace que el juego se conecte, que el juego tenga sentido, que la distribución de espacios tenga sentido y que el juego tenga una lógica colectiva, es la regla del fuera de juego. La regla del fuera de juego... Un segundo, ¿eh? La regla del fuera de juego, ¿qué nos dice? Bueno, nos da unas herramientas para disponer de la pelota y ir hacia la portería rival. ¿Cuáles? Pues nos da la posibilidad de regular nuestra profundidad del ataque allá donde nosotros queramos. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues podemos invadir premeditadamente la espalda de la última línea, porque sin participar nos podemos ubicar allí sin que nos sancionen. Podemos establecer la profundidad, pues no colocando un futbolista más adelantado para estirarlos hacia atrás, sino que podemos colocar un futbolista medio retrasado, que no sea ninguna referencia, y que tenga a los centrales y a la línea defensiva pendiente de caminar hacia adelante. Es decir, después la estrategia operativa que nosotros sigamos para manejar la regla es distinta. Pero lo que está claro es que nosotros podemos en nuestra parte de ir hacia la portería rival, en nuestra parte de ataque, en nuestra parte ofensiva, podemos condicionar, utilizando la regla del fuera de juego, las conductas de la línea defensiva rival. Podemos intentar utilizar futbolistas que hagan a la línea defensiva rival correr hacia atrás, porque nos interese que se ubiquen lo más atrás posible. Podemos utilizar futbolistas que, por sus conductas, obliguen a la línea defensiva a caminar hacia adelante. Eso ya lo decidimos nosotros, pero evidentemente ese componente de la profundidad que nos da la regla del fuera de juego nos permite a nosotros elaborar una estrategia operativa para condicionar al rival en la dirección que nosotros queramos. A nivel defensivo es mucho más comprensible. Lo primero que nos dice la regla 11 a nivel defensivo es que la única línea que tiene sentido que juegue a la misma altura en sentido horizontal es la última línea. Es decir, la línea defensiva, la línea de defensa, sea de 3, de 4, de 5, de los que queráis. Pero es las únicas ubicaciones en el campo que tienen sentido que se ubiquen a la misma altura. La línea de medio campo tiene poco sentido. ¿Por qué? Porque te pueden filtrar pases a la espalda y pueden seguir jugando. Los futbolistas que están a la espalda de la línea de medio campo están perfectamente habilitados. De hecho, si analizáis un partido de fútbol y veis las conductas de los centrocampistas a nivel posicional, es muy difícil que los centrocampistas actúen a la misma altura. Sin embargo, si veis conductas de la línea defensiva, hay una predisposición total a actuar a la misma altura para aprovecharse de esa ventaja que nos da el reglamento, que es el uso del fuera de juego. Después, la regla del fuera de juego, como nos permite regular la altura del espacio en profundidad hasta el medio del campo, nos permite también elegir el espacio en el que nosotros queremos defender. Ahora que están de moda los bloques, nosotros, dependiendo de dónde ubiquemos la línea defensiva, si la ubicamos sobre la línea del área grande, pues defenderemos en un bloque bajo. Si la ubicamos sobre la tangente del medio del campo,
defenderemos en un bloque medio. Y si la ubicamos en la línea medio campo, defenderemos en un bloque alto. Y después hay dos situaciones defensivas especiales. Aquellas en las que vayamos a invadir el área rival para efectuar una defensa, con lo cual vamos a ir en contra del espacio porque obligatoriamente nos vamos a tener que separar, porque la línea defensiva no va a poder actuar más allá de la línea de medio campo y de esa forma eliminar futbolistas. Y también hay una defensa especial con lo que conlleva defender dentro de nuestro propio área. Defender dentro de nuestro propio área tiene que ver más con la atención individual a los rivales que con la defensa del espacio. ¿Por qué? Pues porque en el área no hay tiempos de reacción suficientes. Es decir, concederle 25 centímetros a un rival probablemente sea concederle un gol. Sin embargo, lejos de nuestro área, la interpretación del espacio tiene mucho más sentido. Pero tanto la defensa invadiendo el área rival como la defensa en nuestro propio área son defensas muy especiales, de las que hablaremos en siguientes episodios. Otro tema importante es que nuestro espacio, en cuanto al manejo de la regla 11, también viene condicionado por las actuaciones del rival. No es lo mismo decidir qué espacio utilizas para defender a un equipo que juega desde disposiciones de muchos pases de balón, mucho juego combinativo y arriesgan la salida de balón en su campo a través del portero, que ubicarte para defender aquellos equipos que juegan directo sobre el punta. Las ubicaciones espaciales cambian. Y al revés, no es lo mismo ubicarte y utilizar el espacio para atacar a aquellos equipos que te conceden mucho espacio a su espalda porque vienen a buscarte muy arriba, que ubicarte en relación al espacio para atacar a aquellos equipos que te dan mucho espacio y te esperan en su propio área. Con lo cual, el condicionamiento del espacio cambia por completo. Pasa, Javi. Una última parte del reglamento y de la que vamos a pasar muy por encima son las faltas e incorrecciones. Me gusta pararme solo por una cuestión. Cuando hablamos de faltas e incorrecciones en el reglamento, pensamos nada más que en la estrategia del córner, pensamos en la estrategia del córner del rival, o en las faltas frontales, o en los saques de banda, o en los saques de puerta. El reglamento nos dice dos cosas más. La primera, a través de las faltas e incorrecciones, nos explica cómo podemos usar el cuerpo en el contacto físico con el rival. Nos dice que no podemos usar las manos, nos dice que no podemos agarrar, nos dice que podemos usar el hombro como elemento de carga, nos dice el reglamento a través de sus faltas e incorrecciones, nos dice cómo usar el cuerpo en el momento de la batalla. Y ahora el reglamento también nos dice, después de la última modificación, que todos los balones parados de banda, exceptuando el saque de banda, todos sin excepción, nos permite dar un primer pase sin oposición. Si vamos a cualquier falta que ocurra en cualquier lugar del campo, el rival se pone a 9-15, pero tú puedes ponerte al lado de la pelota, con el cual el primer pase es libre. La única regla que quedaba por modificar en ese sentido era el saque de puerta, y ahora te permite sacar de puerta, ejecutar un primer pase sin la oposición del rival, que tiene que estar fuera del área. ¿Que significa que te permita algo el reglamento? No significa que sea obligatorio ejecutarlo. Significa que te da un amplio abanico de posibilidades. Y después la estrategia, yo creo que es un campo de invención de todos. Es decir, evidentemente la estrategia en cuanto a la concepción del balón parado es una herramienta que define partidos, porque es una herramienta que define partidos, y creo que hay muy poca cultura de entrenar la estrategia bajo el prisma de la observación del rival. Es decir, estamos acostumbrados a entender la estrategia como algo propio y genuino,
y no solemos incorporar al rival al manejo de la estrategia. No es lo mismo que el defensor del primer palo sea un futbolista de 1,90 m que es un futbolista de 1,60 m. No es lo mismo que el rival te defienda en zona que te defienda al hombre. No es lo mismo que el rival te defienda una falta lateral hundido en su área que alejado de su área. Entonces, yo creo que hay que prestarle atención a entender la estrategia, también entendiendo lo que te hace el rival y incorporándote. No me paro mucho sobre casi nada porque al final lo único que trato de establecer hoy es un punto de partida para las próximas sesiones que vamos a hacer. Pasa, Javi. Vamos a la parte que más me interesa y a la parte final. La lógica interna del juego. Lo primero, es un juego colaborativo de oposición directa. Compartimos campo con el rival, necesitamos de nuestros compañeros y el trabajo en equipo es una herramienta que es mucho más potente que cualquier individualidad. Yo, aunque parezca escatológico lo que voy a decir, afirmo absolutamente que no hay ni un solo futbolista, ni Messi, ni Cristiano, ni nada que se os imagine, que resuelva un partido por sí solo. Porque incluso hasta para que el talento individual de esos genios aparezca, ese genio también necesita un contexto grupal que le permita que las condiciones de aparición y de su intervención se faciliten. Entonces, no nos podemos apartar de que este es un juego colaborativo y de oposición directa, donde compartimos espacio con el rival. Lo segundo que tenemos que tener claro de la lógica interna del juego es que este es un juego espacio-temporal. Yo llevo, bueno, Benny lo sabe, yo llevo todo el verano enganchado con los sistemas de juego y toda esa historia. Eso de los sistemas de juego es una invención de los futbolistas, perdón, de los entrenadores. No hay ningún sitio en el reglamento que te diga que tengas que poner un número determinado de futbolistas en un espacio concreto del campo. Lo que sí te dice el reglamento es que tú tienes que utilizar el espacio y el tiempo. Es decir, lo que sí te dice el reglamento es que tú tienes que usar el espacio y el tiempo para que cuando te toque defender, tu rival tenga la menor cantidad de espacio y tiempo posible, y para eso debes ubicar a los futbolistas en aquellos espacios que creas necesarios para que el rival no actúe y utilizar y llevar a la cantidad de futbolistas que creas necesarios para resolver una acción. Y al revés, el reglamento te dice que tú tienes que usar el espacio y el tiempo para conseguir espacio y tiempo suficiente para que el rival no te agreda en tu proceso de ir hacia la portería rival. Con lo cual, la ocupación de espacios no tiene nada que ver con los sistemas de juego. La ocupación de espacios tiene que ver con una reorganización permanente espacio-temporal en relación de las porterías, en relación al balón, en relación a los procedimientos del rival y en relación a tus propios compañeros. Porque si no somos a estar conectados con nosotros mismos, difícilmente vamos a estar conectados con el juego. Entonces, yo cuando alguien me dice, juegan 4-4-2 o 4-3-3, ¿y eso qué es? De hecho, yo os invito a que hagáis un ejercicio que yo hice personalmente. Cogeros cualquier partido de fútbol, de cualquier liga, de cualquier nivel, y ir sacándole fotos cada 30 segundos. Si las sois capaces después de sacar, veréis que las disposiciones espaciales son casi todas igual, con independencia de la estructura que vendan del 4-3-3, 4-4-2. Entonces, hay que entender que la ocupación de espacios es algo vivo. Es algo vivo. Y es algo que se realiza en movimiento. Y no es algo que tenga que ver propio del estatismo, todo lo contrario, lo cual no indica que haya una situación en concreto donde un futbolista para estar jugando bien tenga que estar parado. Porque las hay. Por otro lado, yo creo que hay un proceso lógico de comprensión del juego. Todo nace del balón.
Todo nace del balón. Después del balón viene la jugada, es decir, dueño del balón y aquellas personas que intervienen más próximas a la acción del balón, bien sean atacantes o defensores. Estamos hablando de un número de 3 o 4 futbolistas. Y después existe el juego. Es decir, aquellos futbolistas que están alejados de la jugada porque no pueden intervenir directamente, pero que son trascendentales, absolutamente trascendentales, para que su posición y su ocupación de espacios determine lo que va a pasar en el juego. No solamente de forma posterior, sino que también condiciona la jugada. Y os pongo un ejemplo muy fácil de ver. ¿Vosotros qué creéis más que facilita la acción individual de Messi? ¿Que sus compañeros se acerquen o que sus compañeros se alejen? Pues eso es comprender un poco el proceso entre balón, jugada y juego. El proceso de comprensión, ¿cómo acaba? A través de la estrategia operativa. Es decir, yo cuando entreno, procuro que mis entrenamientos tengan una parte dedicada al balón, tengan una parte dedicada a la jugada y tengan una parte dedicada al juego. En general, ¿eh? Después yo puedo fusionar balón y jugada. Y que sea balón y jugada, juego y estrategia operativa. Para mí, ¿qué es la estrategia operativa? Pues ser capaces de incorporar al rival a lo que nosotros hacemos. Es decir, prever con anterioridad aquellas cosas que entendemos que van a acontecer para que el futbolista esté preparado y para que el futbolista, a través de las herramientas que nosotros les proporcionamos entrenando, pueda adaptarse a aquellas cuestiones que el rival le exige. En definitiva, para mí el juego solo tiene 4 acciones: crear y definir, y defender y recuperar. Hay un proceso creativo que nos obliga a construir acciones para la portería rival, bien sea contra un futbolista, contra 2 futbolistas, contra 4 futbolistas o contra 10 futbolistas. Y hay un proceso ofensivo que nos obliga a, después de haber construido la jugada, definirla. Los procesos defensivos tienen que ver con una primera parte en la que defendemos, es decir, a través de la ocupación de espacios vamos buscando estrategias para ver cómo somos capaces de actuar contra el rival, y hay un momento de la acción defensiva, la de recuperar, en la que intervenimos. ¿De qué depende todo? Pues de los futbolistas. Es decir, no hay ninguna estrategia, primero, no hay ninguna estrategia mágica. Es decir, jugar de contraataque no es mejor que jugar de ataque posicional. Defender alto no es mejor que defender bajo. Defender en bloque medio no es mejor que defender en bloque alto. Atacar de forma vertical no es mejor que atacar con construcciones muy prolongadas de muchos pases y mucha distracción. No hay nada mejor lo uno que lo otro. Todo depende de qué futbolistas tienes, y a partir de qué futbolistas tienes, uno va construyendo aquellas cosas que entiende que mejor le van a ayudar a ser eficaz. Porque el parámetro principal no lo podemos perder, ¿eh? Hay que hacer goles allí y que no te hagan goles aquí. Todo lo demás, al final, es literatura. ¿A qué tenemos que atender también? Pues no solo a nuestras condiciones, también a lo que nos propone el rival. Es decir, si nosotros solo miramos para nosotros y entendemos que los de enfrente son 4 matados que vienen ahí a hacernos la tarde fácil, pues no estamos entendiendo el juego. Es decir, es un juego colaborativo, depende de lo que nosotros hagamos como equipo, pero es un juego de oposición directa. Es decir, lo que determina al rival va a condicionar mi partido. Entonces yo tengo que ser capaz de utilizar los procedimientos que a mí me favorecen en función de lo que el rival me propone. Y acabo con un último detalle. Llevo muchos años escuchando que el juego ha evolucionado.
Yo no veo nada hoy que no haya visto en los años 80, pero tampoco veo nada hoy que no haya visto en los años 70. Hemos atribuido cosas como a la evolución como el falso 9 y lo personificamos en su día en la persona de Messi en el Barça de Guardiola. Y yo pregunto, ¿y qué era Maradona? ¿Y qué era Johan Cruyff? Es decir, casi todas las herramientas que hay en este juego están inventadas, casi todas. Lo que sí es verdad es que a día de hoy los entrenadores, que cada día son más capacitados, son capaces de juntar en una misma construcción muchas cosas. Es decir, en el Barça, en aquel Barça de Guardiola, había muchas cosas del juego de posición de Cruyff, pero también había muchas cosas del pressing de Saki. Pero como evolución, lo único que ha evolucionado y que ha obligado a cambios es el reglamento. El reglamento en estos últimos años ha evolucionado en tres cosas. En tres cosas. En el fuera de juego, que ahora permiten el uso posicional y antes no se podía permitir, es decir, tú a través de estar en fuera de juego puedes llegar a participar en la siguiente acción sin que sea señalizado como falta. Con lo cual ahora vemos un ejemplo muy claro era Luis Suárez. Luis Suárez ante la falta de velocidad, como solo estaba preocupado de rematar, jugaba de los 90 minutos 89 ubicado en fuera de juego. Él no le importaba participar de la jugada. Él le preocupaba llegar a tiempo para que en la segunda acción la pudiera empujar. Pues eso es una acción que es aprovecharse del reglamento. La segunda evolución del juego viene de las limitaciones que se le han puesto al portero. El portero en los años 80, cuando tú estabas apretado, se lo dabas, la cogía en la mano. No podía haber juego de posición. ¿Por qué? ¿Para qué necesitaba separar los centrales si ya la tiene el portero en la mano? No se la van a quitar. Es decir, muchas de las cosas que empiezan a surgir a partir del cambio de esa normativa dan pie a lo que hoy llamamos el fútbol moderno, que tiene más que ver con cuánto tiempo perdemos en iniciar el juego desde el portero que con lo que pasa de ahí hacia adelante. Y la tercera norma ya os la he comentado, es decir, la última evolución del juego es que el reglamento ahora permite que todas las acciones de balón parado, exceptuando el saque de banda, el primer pase sea gratis, sea sin oposición. Bueno, yo no tengo mucho más que deciros. Ahora, si quieres, Javi, que abra el micro, preguntáis, debatimos y hablamos de lo que queráis. No sé si tienes los micros abiertos, Javi. Javi está offside. A ver, ¿dónde está gritado Benito? El resto está apagado, tanto Igor como David. Y Anto, Sí, Antonio. son ellos los que tienen que habilitar. Digo que yo no sé si se me oye bien con los cascos esto, porque estoy aquí un poco... Joder, no. Tengo horrible. ¿Se me oye a mí? Oye, mal. A ti se te oye mejor. Antonio ok, Benito ok. Faltan David y Igor. Sí, pero a mí se me oye... Yo quería comentar un par de cosillas. Primero, felicitaros por hacer estas charlas tan interesantes y que puede acceder cualquier persona y sobre todo por el contenido, ¿vale? A mí me gusta mucho todo el tema este de la lógica interna y bueno, yo muchas de estas cosas las tengo en cuenta, pero quería hacer A ver, yo entreno en un equipo cadete aquí en Vitoria, soy asturiano como Javi y bueno, el problema que veo yo con el tema, sobre el tema del terreno de juego, las referencias y todo eso,
a ver, el problema que veo es que nosotros entrenamos en medio campo de fútbol 7. O sea, en medio campo de fútbol, que es un campo de fútbol 7. Entonces, todas esas referencias que son muy interesantes a la hora de ubicar a los chavales, que comprendan cuándo tienen que abrir, cuándo tienen que cerrar, cuándo tienen que ir hacia adelante, hacia atrás, pues ahí veo que hay un problema, porque si no llenas, lo que dices tú, llenas el campo de conos y al final no sabes dónde está una cosa, dónde está la otra, y yo creo que se lían mucho más de lo que le puede aportar. Yo lo que te diría es que yo he vivido esa experiencia montones de veces y la única manera de resolverla en parte, porque al 100% es prácticamente imposible poder resolver la situación, es tratar de plantearte el juego en miniatura, es decir, entiendo que tienes medio campo de fútbol 11. Eso.